bueno, ahora los vamos a llamar a los tres ponentes de la mañana a nuestra mesa redonda. Juan Pablo, Fer, Milena, por favor. Oye, me gusta mucho que sigan participando con las preguntas. Miren, tenemos creo que ya 40 y tantas preguntas aquí Wow. y las que seguirán llegando porque justo acaba de finalizar la ponencia de Milena. Ya están, recordemos, Fernando Ceballos, que habló más temprano de la radio, habló también de los podcasts. Está Juan Pablo Romero, que ya conversó acerca del periodismo o las estrategias para la cobertura y los medios impresos. Y Milena Gimón, que recién acaba de finalizar su ponencia. Así es, y vamos a empezar justamente con Milena, como el día de ayer, las damas primero. No tienen problema ustedes, ¿no, chicos? Muy bien. Milena, María José Leal te pregunta, buenos días, mi nombre es María José Leal, gracias por estar con nosotros. Tengo 20 años y desde los 12 estoy viendo su programa Fútbol Total. Mi pregunta es, ¿qué pasos debemos seguir para los que tenemos el sueño de estar en la conducción de un programa deportivo? ¿Qué nos aconseja? Es mucha preparación. Me vieron ahora y yo estaba muy nerviosa. Yo en la tele no me pongo nerviosa, pero cuando hablo a la gente en público me pongo muy nerviosa. Es práctica, ¿no? Y por eso la habilidad de los ponentes siempre, yo los admiro. A Carlos Suárez, a Carlos Domínguez lo vi como un rey ahí arriba con esa seguridad y ese físico, que estaba en la voz. Es un don y se trabaja, hay que trabajar, hay que practicar. A mí no me tocó de emergencia una vez, la primera vez que conduje a Fútbol Total, que es, ellos quizás no están por ahí, en Uruguay sí, no tanto, pero en México no saben la importancia que tiene ese programa en este país. Somos realmente muy considerados y muy valorados. Y la primera vez que me tocó fue porque se ausentó Pablo. Y me dijeron, te toca. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tengo la suerte de que yo me fijo mucho soy muy metódica en algunas cosas. Entonces, ya yo sé que primero tengo que ir a los que están afuera. Y después abrir la mesa en los que están acá. Porque los que están afuera tienen el delay y es más complicada la conexión. Entonces, yo eso lo aprendí observando. Yo observo mucho, pero cada uno tiene sus características. Pero hay que practicar. Practicar frente al espejo, practicar en sus redes, practicar en sus canales. Y bueno, y el tiempo te va llevando a donde más te gusta. Como les dije, o sea, puedes hacer radio, puedes conducir, puedes hacer entrevistas, puedes hacer relato, puedes hacer comentarios. Trata de profesionalizar tu área favorita, pero no descuides ninguna de las otras ramas. Bien, hay una pregunta para Juan Pablo Romero. Carlos Soto está aquí con nosotros. ¿En el futuro serán rentables las notas cerradas para los medios digitales, teniendo en cuenta que la información cada día es de más fácil acceso? Es una buena pregunta. Obviamente que nosotros a las notas cerradas le tenemos que dar un perfil que sea atractivo para ser cerrada. Si no tiene un atractivo para los lectores, va a ser imposible que nosotros podamos cobrar una suscripción. Obviamente que el tema económico no es mi área, pero creo que ahí está el desafío. Nosotros en el país hoy por hoy tenemos más de 30.000 suscriptores, lo cual, lo hablábamos ahora, todavía los ingresos para el país por suscripción no llegan a cubrir lo que son los ingresos por el impreso. O sea, hoy todavía en 2022 el impreso y todo lo relacionado, obviamente también con la publicidad, está por arriba de lo que tiene que ver este otro ingreso en lo digital. Obviamente que la tendencia es que en algún momento esto digital pase a los ingresos del papel. Pero bueno, es una ecuación que permanentemente nos tenemos que estar reinventando, que la tenemos que estar manejando, justamente para que la gente o los usuarios inviertan en ese producto para que sea atractivo. Fernando, te pregunta Tomás Cárdenas. ¿Cuál es la importancia de los circuitos radiales de los equipos y cómo funcionan actualmente en Estados Unidos y México? Los circuitos cerrados de los equipos. Sí. Va muy de la mano con lo que es redes sociales, ¿no? De cada uno de ellos. Es raro ya ver que un equipo haga su propia transmisión de radio, por lo menos en cuanto a fútbol se refiere. Van más a televisión.
pero yo te diría eso, van más ligados a lo que venimos hablando, lo que son las nuevas plataformas, el área digital, el impacto en redes sociales y más bien es abrir esa radio para medios convencionales que pueden ir a cubrir los eventos, no tanto una radio local de cada uno de los equipos, ¿no? A ver, gracias Fernando. Pregunta José Carpio para Milena, ¿qué se siente ser la primera mujer en uno de los mejores programas como lo es Fútbol Total? Ya no soy la primera dama, hay una chica más ahora. Por suerte, ¿no? Porque siempre es como que la mochila de que soy la única mujer. A mí la verdad que me llena de orgullo porque cuando a mí me ofrecieron en 2009 irme a Argentina era por 3 meses y hoy llevo 14 años ya en ese país donde tengo una vida, tengo 2 hijos, pero además tengo el respeto de mis pares y yo creo que ser la primera mujer de un programa de opinión, porque en Argentina no existían mujeres en los programas de opiniones, recién ahora se incorporaron hace unos años atrás. Eso me llenaba más de valor. Los que me conocen, bueno, ellos no me conocen tanto, pero los que me conocen más de cerca saben que soy muy testaruda y que siempre voy a pelearlas todas. Y bueno, hoy tengo 14 años, ya conduzco el programa y para mí es un honor cuando se me acercan y me dicen, eres la referencia. Yo no me doy cuenta de eso, pero realmente era Carolina Guillén, la primera mujer que salió de este país y yo la veía con orgullo y admiración. Ayer hablé con ella, justamente estudiamos juntas, crecimos juntas, bailamos flamenco, o sea, después yo dejé el baile, me fui a los deportes, ella siguió bailando con mi hermana, pero lo lindo de todo esto es como ser la bandera de alguien y que esto le permita a la mitad de la audiencia que está hoy, que también es increíble, porque antes veías puros caras de varoncitos y por ahí 2 mujeres, ahora la mitad de la audiencia es mujer. Entonces, ser la puerta y la posibilidad de estas chicas de llegar ahí, para mí es realmente un orgullo. Muy bien. Gracias. Para Juan Pablo pregunta Selene Mora, que también está presencial, ¿cuál ha sido el mayor reto que han puesto los medios digitales con respecto a los medios impresos? Pregunta profunda. Lo que hablaba, yo creo que lo que hablaba Milena de Ibai, por ejemplo, de no tomarlo como una competencia, sino como un insumo más. No podemos desconocer hacia dónde va el mundo y cuál es la realidad. Entonces, en un momento hubo, principalmente en Argentina, hizo mucho ruido algunas cuestiones, algunas entrevistas a las que accedió Ibai, que evidentemente están cambiando el prototipo de hacer periodismo. Y nosotros no tenemos que adaptar a eso. No lo tenemos que tomar como una competencia, sino como una oportunidad de cómo nosotros nos transformamos o nos reinventamos para justamente agarrarnos de eso y aprovecharlo también como un insumo más. Evidentemente que bueno, ese caso tan mencionado de Ibai, de las entrevistas que genera, por ejemplo, habla con Messi un ida y vuelta o va a la casa de Messi, o sea, son cuestiones inimaginables, capaz que para nosotros, Fernando se ríe porque sabe de lo difícil que es para nosotros acceder a los principales protagonistas del mundo del fútbol. Entonces, creo que tiene que ser una oportunidad para nosotros que estamos a diario en el periodismo deportivo. Bien, recuerden que pueden compartir parte de la experiencia en este seminario utilizando la etiqueta en redes sociales #seminario FBF. Para Fernando Ceballos, la pregunta la hace Darwin Santos. ¿Footbox es capaz de monetizar el contenido ahí expuesto? Sí, por supuesto. Se monetiza de 2 maneras. La primera es con patrocinadores propios, salir a vender y ofrecerles todo el músculo de Footbox y que se anuncien a través de nuestros propios podcasts, en donde, pues, como la radio convencional, ¿no? Se hace el spot, se inserta en el podcast y una vez que ruede, pues es parte de tu contenido el hecho de que corran esos spots o menciones o diferentes maneras. Hoy también empezamos a comercializar o a ofrecer una manera de comercialización a través de las redes sociales del talento. Las redes sociales son de ellos, en este caso es de Milena, pero oye Milena, tal patrocinador quiere que tú lo anuncies, entonces, ¿cuánto cobras tú por anunciarlo? Fijas una cantidad y de esa manera
win-win, gana Footbox porque va a cobrar, te trajo el patrocinador y vas a ganar tú a través de tus redes sociales. Y está también lo que te pagan las plataformas, que eso evidentemente, el hecho de que tú subas un contenido a Spotify, a Apple, a YouTube, en algún momento va a monetizar. Al principio vas a monetizar muy poco, pero conforme vayas subiendo en descargas y en escuchas, eso se va a ir convirtiendo en un dinero mucho más representativo. Entonces sí, hay muchas maneras en las que Footbox está empezando a comercializar ese contenido. Buenísimo. Milena, te pregunta Roselyn Contreras, Roxy justamente, dice, saludos, un gusto escucharte, súper interesante lo que has comentado. ¿Crees que hacer contenido en el ámbito periodístico en redes y con las nuevas plataformas te puede dar la misma credibilidad de medios tradicionales o no? Yo creo que sí, porque hoy el hacer redes y el generar contenido de información desde tu nombre es tu credibilidad, no es un medio. Yo en el fútbol venezolano no llegaba recién ahora ESPN firmó un contrato para la transmisión de la Liga de Fútbol Venezolano, pero antes de eso yo tenía 10 años sin ver fútbol venezolano. Y comencé a seguir a chicos, Mario Sánchez por ahí, los conocen, hay muchos muchachos que surgieron hablando de fútbol y son, periodistas, Mario justo no es periodista, pero trabaja en el periodismo, que tienen credibilidad porque a partir del trabajo, del seguimiento que hacen, de la llegada que tienen con los protagonistas, sacan información valiosa. Entonces, yo voy a buscar información del fútbol venezolano en personas directamente, no en medios. Los medios también, obviamente, me alimentan, y eso no los quiero tirar abajo, pero la persona que está detrás de la información creo que genera a veces mucho más contenido que un medio como tal que tiene que dedicarse a tantas cosas. Bien, una pregunta para Juan Pablo, Héctor Nuno González. ¿Considera Juan Pablo que los lectores modernos están perdiendo el interés por la profundidad de los temas reflejado en el impreso ante la voracidad de la inmediatez? Nos está pasando algo ahora, y es que hay notas que tenemos que hacer que tienen cero profundidad, que básicamente son levantes de redes sociales, las redes sociales de los jugadores, que si uno entra a ver las notas más leídas del día, siempre están esas notas. O sea, que hay una parte importante de los lectores que busca ese tipo de contenido inmediato, ese tipo de contenido a través de las redes sociales de los jugadores de fútbol. Pero insisto en esto de que también, y esto gratifica mucho al periodista cuando lo logra, meterse en ese top de notas más leídas, de que más clics generaron cuando es una nota elaborada. Obviamente que hay muchas veces que te llevan frustraciones porque estuviste capaz que varios días o varias horas dedicándole a un informe y después ves los resultados y no son los esperables. Hoy otra gran diferencia que nosotros tenemos al momento, todos, o sea, ahora si alguien está entrando al país, sabemos cuánta persona está leyendo determinada nota al instante, desde qué medios, si desde un celular o de una computadora, qué franja etaria tiene esa persona o ese lector que está leyendo esa nota. Entonces, tenemos un montón de datos que justamente eso también nos ayuda después, a enfocar los contenidos. Muy bien. Para Fernando, pregunta Selene Mora, ¿consideras que los podcasts podrían en algún momento reemplazar por completo la radio? No creo que la vaya a reemplazar. Yo soy de la idea que los medios convencionales no desaparecen y no han desaparecido y no van a desaparecer. Simplemente te tienes que ir adaptando también hacia dónde van las nuevas tendencias y hacia dónde va la tecnología. La radio es vivo. La radio es el minuto a minuto, es lo que está pasando. Por eso hablábamos hace rato de lo importante que es estar en ese minuto a minuto de la noticia. El podcast no, el podcast lo graba y ahí vive, ¿no? Y ahí va a estar y lo vas a poder escuchar cuando tú quieras. Pero ¿cuántas veces no estás también en algo y quieres saber lo que está pasando en el momento? Y ahí está la radio, ¿no? Para llevarte a ese momento específico. No creo que vaya a desaparecer, pero sí creo que va a seguir evolucionando de acuerdo a las nuevas tecnologías y a las opciones que tenemos para escucharla. Bien, hay una pregunta de Héctor Nuno González para Milena. Ante tantas opiniones diversas en redes sociales, este tema está bueno, a veces los periodistas perdemos la compostura y contrapuntean porque la audiencia no está de acuerdo con algo. ¿Qué opinas de estas situaciones y qué sugieres hacer?
Bueno, las redes sociales son inevitables que hayan los haters y bueno, ¿qué vas a hacer? Generalmente cuando no están de acuerdo contigo, sobre todo pasa cuando no dices lo que ellos quieren escuchar, comienzan a bombardearte. Yo lo que les sugiero es pasen, porque ayer hablaba Carlos Domínguez hablaba del estado de ánimo, ¿no? Y si eso te va a afectar en el rendimiento de tu trabajo, pasa de largo, no leas los comentarios, no los leas en el momento. Para mí, la utilidad que le doy a las redes es para tratar de informarme o por lo menos para tener la información o el momento de la noticia. Quizás es mentira o verdad, pero generalmente, como no vi el partido del Barcelona-Real Madrid, bueno, saber quiénes jugaron, quién hizo los goles, si pasó algo, si salió un jugador lesionado. Y después yo publico lo que considero, porque además es mi cuenta. Y aquí el periodista deportivo pasa por una cuestión que la objetividad. Tienes que ser objetivo. ¿Qué es la objetividad en el periodismo deportivo? Porque parte de una opinión, y la opinión es subjetiva. Entonces, no hay objetividad. La objetividad que piden y por las cuales te agreden en las redes es porque no vistes la camiseta y no dices lo que quieres escuchar, que ellos quieren escuchar. Entonces, yo hablo siempre, ya les dije, yo era del Real Madrid, sigo teniendo afición, no soy de ningún club como tal, me gustan estilos. Hoy paso por el Manchester City de Guardiola, ya saben que soy fan de Guardiola, entonces eso involucra un poco mi sentido, pero a mí el fútbol lo vivo por lo que me gusta. O sea, yo soy de un equipo por lo que hace dentro de la cancha. Entonces, las redes sociales no son así, son termómetros y son para ofendedores. Entonces, pasen de largo, no le den mucha... Sí, está buena la interacción porque creo que también crece con la interacción en la comunidad, pero ya yo aprendí a que eso no me ofende, pues, o sea, pasar de largo. Y no te hace ni más ni menos periodista. Totalmente. Es lo que muchos Totalmente. a veces no entienden, ¿no? De lo que dice Milena, no te hace ni más ni menos. Yo coincido con ella, la objetividad. ¿Dónde está la objetividad si todos somos subjetivos cuando hablamos de fútbol? Y hoy la tendencia, y sobre todo los jóvenes y ustedes, agradecen más la sinceridad que a esa persona que se pone un disfraz y dice es que yo soy objetivo y le voy a pegar al equipo que le voy para que se note que no me gusta. Y él sabe que está mintiendo en el fondo. Entonces, digo, son estilos y cada quien tiene el suyo, pero al final yo coincido con Milena, ¿no? De dónde partimos para hablar de una objetividad, y yo también les diría eso, no se enganchen en redes sociales. Y les van a decir de todo, pero pues es una batalla que no decido pelear. Ahí está. Mira, Juan Pablo Rochi Contreras pregunta, en prensa escrita, ¿cuánto impacto tiene el fútbol femenino en Sudamérica? ¿Se consume? Sí, se consume cada vez más, por suerte. En Uruguay se está organizando mucho mejor la liga, el torneo local. Hay mucha diferencia entre los equipos que ya tienen unos años de trayecto respecto al presente. Y una de las metas y de los objetivos que estamos intentando cumplir es justamente cada vez darle mayor protagonismo a la empresa en el papel de Ovación. Creo que es necesario que nosotros como medios también acompañemos a la evolución del fútbol femenino. Creo que nosotros también podemos ser parte de ese avance, esa evolución. Y hoy vemos, por suerte, estadios en Europa, y también pasó hace poco cuando se definió el torneo peruano con Alianza Lima, que llenó el estadio. Está buenísimo que eso pase para que cada vez las diferencias que siguen existiendo sean menores. Bien, voy a hacer un mix entre la pregunta de Osber Tobar y José Leonardo García. ¿Cuál es la duración ideal y cuántos capítulos a la semana sería lo correcto para comenzar? Se está refiriendo a los podcasts, la pregunta es para Fernando Ceballos, y la otra es explicar un poco más acerca del algoritmo de crecimiento en la plataforma Footbox. Ok, la duración la vas marcando tú. Yo te diría que si es un podcast que vas a empezar tú solo y vas a hablar únicamente tú, 10, 15 minutos, no más. Si es un podcast donde vas a tener invitados, donde vas a estar con más amigos, donde van a debatir temas, donde se va a convertir aquello en un ida y vuelta, el tiempo te lo va a ir determinando. Al final no hay un tiempo específico, y tienes también esa ventaja en podcast, ¿no? Que no
No tienes que mandar al corte a tal hora, no tienes que cortar a tal hora, y muchas veces el tema te va dando. Hay veces que de repente volteas a ver el reloj y ya llevas 20 minutos y el tema sigue dando, o hay veces que no dio y a los 5 o 6 minutos y sabes qué, chao, porque no me dio. Si es tú solo, sí, porque se termina volviendo un monólogo, ¿no? Y a veces un monólogo de más de 12, 15 minutos se puede volver aburrido. Entonces, un tiempo específico como tal, te diría, te lo voy a ir marcando la evolución que tengas y el contenido que quieras manejar. De la frecuencia lo mismo, depende mucho de qué quieres hacer. Si quieres contar historias, las cuales puedes a lo mejor subir 10, 15, 20 de un jalón y que ahí se vayan escuchando. Si quieres estar en el día a día, pues sí, tratar de hacerlo diario, 3 veces a la semana para manejar la actualidad como si fuera un programa de radio. Entonces, yo te diría, el contenido es el rey, es el que manda, y el contenido es el que te va a ir dictando si tu podcast debe ser diario, debe ser cada 2, 3 días, debe ser una vez al mes. A lo mejor lo que quieres hacer es un foro como este, con invitados, donde vas a tocar temas a profundidad y te va a costar más traer los invitados. Bueno, lo saco cada 15 días o saco uno al mes, en fin. El contenido es el rey. Y la otra era, perdón, de Footbox. El algoritmo. El algoritmo, ¿cómo ha ido creciendo? Sí, dice, ¿cuál es el algoritmo de crecimiento en la plataforma Footbox? Bueno, empezamos apenas hace un año, nos presentamos así con todos los podcasts de un jalón, y hemos ido a prueba y error. Hoy, insisto, es el medio de crecimiento, el medio de comunicación más grande en crecimiento global. Veía datos hace rato, el 30% ha crecido en los últimos años, y consume 30% más el último año que las 10 estaciones de radio principales en México. Y hablamos solo de podcasts que se suben en Spotify, YouTube y Amazon. Hay muchísimas más plataformas. El algoritmo ha ido creciendo, y sobre la marcha nos hemos ido dando cuenta, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con podcasts que teníamos de lunes a viernes y nos dimos cuenta que no era lo recomendable, porque mucha gente el martes estaba escuchando apenas el de lunes. Entonces yo ya el martes le ponía uno nuevo y entonces ya dejaban de escuchar el lunes y perdíamos audiencia. El algoritmo te lo voy a ir marcando, insisto, de acuerdo al contenido, y sí tienes esta ventaja. Yo los podcasts diarios no los recomiendo tanto. Sí te diría que a lo mejor un día sí, un día no, un día sí, un día no, para que le des más vida útil, porque si tú grabas hoy y vuelves a subir mañana, ya mataste el del día anterior, ya no lo va a escuchar nadie. Entonces, si lo puedes ir manejando de 3 días, 2 veces a la semana, creo que es lo ideal. Buenísimo. Milena, te pregunta Selene Mora. Hola Milena, primero que todo te admiro muchísimo, eres uno de mis ejemplos a seguir, me identifico mucho contigo por el hecho de que somos mamás. Mi pregunta es, ¿cómo manejar los tiempos siendo mamá para poder estar actualizada con la información, para publicar y para generar contenido? Gracias. Bueno, primero hay que manejar la energía, ¿no? Yo tengo sueño todo el día. ¿Cómo manejar los tiempos? Mira, yo creo que la disciplina. Como les dije, yo soy muy sistemática y soy disciplinada. Tengo un defecto, siempre lo digo, que es la puntualidad. Entonces siempre trato de llegar muy temprano a los lugares, cuando me toca trabajar. También es mi vía de escape, porque estuve todo el día con los niños, entonces ir a trabajar es como mi recreo. Pero siempre consultar 2, 3 páginas posibles, o tratar de ver el noticiero de la noche para saber qué pasó en el día, porque generalmente yo trabajo de noche, entonces hago el noticiero. Y bueno, yo trato de mantenerme activa con las redes sociales, revisar los resultados en plataformas tipo Soccerway, que la dio ayer. Yo también uso una que se llama Forza Fútbol, que me parece muy completa, y también a veces cubre fútbol femenino, que es escasa en las redes. Pero bueno, trato de ver 2, 3 plataformas para cubrir las ligas más importantes, que generalmente son las que trabajo, las redes sociales, y trato de ver algún noticiero de mediodía o de la tarde, por lo menos para saber los goles. Obviamente, yo era de las que veía 2 partidos por día, o sea, 2, 3 partidos. Ahora es imposible. Por eso también reclamo a la FIFA, vamos a tratar de reducir la cantidad de tiempo del partido, para que nos dé chance. No, bueno, entonces Champions, quiero ver todos los partidos, me da chance de ver uno. Trato de lidiar, le doy
le doy una compu a mi hijo para que me deje un poco tranquila para poder ver, aunque mi hijo ve el fútbol conmigo, la chiquita es la que todavía está muy inquieta. Pero bueno, soy sistemática y soy muy disciplinada, entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho. Bien, una pregunta para Juan Pablo Romero, de Rubén Hernández. ¿Cómo ordenar tus ideas para redactar una nota deportiva? Bien, al principio, cuando recién estás empezando, lo más fácil es hacerte un esquema en una hoja. ¿Qué es lo que vos querés, la noticia que vos, perdón que te desarme todo, cuál es la noticia que vos querés dar? Armarte un esquema, como bueno, hacen seguramente cuando estudian, eso al principio. Después, naturalmente, bueno, la experiencia te va llevando a ordenar las ideas en la cabeza y mismo a la hora de una entrevista. Al principio capaz que bueno, uno se arma un programa de entrevista para que quede ordenada la entrevista, qué le voy a preguntar primero, bajo temáticas. Hoy por hoy, después con la experiencia, si bien a veces lo sigo haciendo, prácticamente que ya no llevo el orden de las preguntas porque lógicamente, bueno, es lo que te va dando la experiencia en ese sentido. Pero bueno, al principio sí lo que recomiendo es una hoja, un lápiz y bueno, llevar un poco las ideas de qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos comunicar y de qué forma lo queremos hacer. Muy bien. Pregunta para Fernando. Esta me gusta porque te conozco. Mauricio Blaubach pregunta. Ya me dio miedo, ¿eh? Porque no es Sí. como las que le Yo también dije a te Carlitos. conozco, yo también conozco. Mira, Mauricio Blaubach pregunta, hablaba sobre el poder de la imaginación. ¿Puedes darnos un consejo para acrecentar nuestra creatividad? Diría Chicharito, imaginemos cosas chingonas, ¿no? Tal cual. Aumentar tu creatividad. Es que la creatividad no tiene límites y la imaginación tampoco. Cierra los ojos y imagina que estás en ese lugar, en ese momento. ¿Cómo lo vivirías? ¿Cómo sería? ¿Qué te pondrían? ¿Cómo está? Imagina y háblalo, y cuéntalo, y repítetelo, y repítetelo, y repítetelo. No dejes de soñar nunca. Yo sería lo que les diría a cada uno de ustedes. La imaginación no tiene límites, los sueños tampoco, y tú eres el que decides qué tanto quieres imaginar, qué tanto quieres soñar, pero después trabaja para que esos sueños y esa imaginación se vuelva realidad. A mí muchos me dicen, es que tienes mucha suerte. No, la suerte no existe, la suerte se trabaja. Y cuando tú la trabajas, la suerte aparece. Entonces, no hay límites. En su cuarto, en un momento que tengan frente al espejo, estás imaginando que enfrentes una cámara o estás aquí en el estadio de la universidad y cierras los ojos y te imaginas que estás en la final de la Copa del Mundo, del Mundial y cómo sería y cómo lo vivirías y siéntelo, vívelo porque de verdad no tiene límites. Aprovecho un segundito, ayer hablaban… El audio de Milena, ajá. Ayer hablaban de la lectura, también es muy importante. Sí. Hay muchos que quizás no tienen tiempo para sentarse a leer un libro, pero lean historias. Aprovechen las redes para leer historias. Es muy importante el contexto. Entonces, hay partidos que… ¿Cómo desarrollar un evento? Bueno, cuando conoces un poco de cultura general, y es muy importante conocer la historia de una ciudad, la historia de un contexto para entender por qué un partido de Champions, por ejemplo, se mataron entre las gradas porque, bueno, hace poco esos países, Serbia y Montenegro, se separaron y no sé. Tienen que entender el contexto, saber de cultura general y con eso la imaginación va a fluir porque es parte del conocimiento. Y ¿sabes qué? Sean auténticos, sean ustedes mismos, que nadie les diga quién tienes que ser o qué tienes que hacer. Yo cuando llegué a España y tuve la oportunidad de trabajar en el Chiringuito, lo que hoy es el Chiringuito, estaba estudiando un máster de periodismo deportivo y querían que fuera una escuela para aprender a hablar como españoles, con la Z. Cuando le conté eso a Pedrerol me dijo, ¿tan locos? Y le digo, es que dicen que si no aprendo a hablar como ustedes no me van a dar trabajo. Me dijo, si a ti lo que te hace distinto es que no seas español, para contratar español voy y contrato, ahí tengo 10 que me están pidiendo trabajo. Sean auténticos, porque el ser auténtico te va a llevar a que esa imaginación la puedas plasmar en lo que quieras hacer. Vamos arriba, vos. A ver, pregunta para Milena, de Mario Sánchez. Un gusto escucharte, Mile. ¿Qué consejos podrías darnos para encontrar
más y mejores formas de financiamiento al cubrir eventos para los que trabajamos de manera independiente? Y tocar puertas. Yo hoy sigo tocando puertas. A ver, por ejemplo, para la Copa América Femenina tuve la oportunidad de trabajar con Diablitos y eso fue gracias al vínculo que he cosechado en este tipo de eventos. Entonces yo creo que por eso les digo, las relaciones, el networking y tocar puertas te permite y atreverte. Mira, yo tengo y presentarles un proyecto. No es que, ay, yo soy periodista y me encantaría ir a cubrir. No, preséntales un proyecto con los medios, con lo que tiene la idea de la cobertura y por ahí terminas tentando a alguien y empieza, es como cuando entregas currículum, tocas. Bueno, cuando tienes un proyecto ya trabajado con una visualización, con los objetivos, con los medios que lo vas a cubrir, las plataformas, si todavía tienes mediciones, que es muy fácil hoy porque en Instagram, por ejemplo, y en Twitter te dan mediciones, mira, tengo esta audiencia pero pretendo llegar acá. Si tienes ya una proyección hecha, empieza a tocar puertas y ofrecerlos, alguno va a caer. Y por ahí te sirve, ¿cuánto tienes de presupuesto? Pues terminó el año fiscal, dime cuánto tienes y con eso me sirve, porque también el hecho de que ya tengas el logo de una empresa, ya eso te potencia como medio de comunicación. Muy bien, para Fernando, la hace Néstor Ramírez. ¿Cómo vender contenidos de producción independiente a distancia desde Venezuela para los medios de comunicación afuera? O sea, vender tu contenido a un medio de otro país. Extranjero, sí. Pues básicamente lo que dice Mile, ¿no? Tocar la puerta, enseñar tu contenido. Tengan demos siempre, porque es lo primero que le van a pedir. Enséñame un demo, mándame un demo. Y traten de que ese demo no sea algo de media hora, porque no lo van a escuchar o no lo van a ver. Traten de resumirlo en 30 segundos, 1 minuto máximo. Y tocar puertas y empezar a tratar de conseguir ese contacto que te pueda acercar al país o al lugar donde quieras. Dicen por ahí que estamos a 5 personas en el mundo de conocer a quien tú quieras. Y si tú te imaginas a alguien, ¿no? El que quieran, piensen en algún famoso que quieras conocer y te pones a hacer un esquema, estás a 5 personas en el mundo de llegar a él. Entonces busquen la manera de llegar a ese contacto que los pueda acercar al medio, al país o a donde quieran difundir su contenido. Muy bien. Una pregunta para Juan Pablo, la hago yo. Hola. Presente. Bueno, estamos evidentemente en un mundo donde lo digital, de una u otra manera, va creciendo de manera avasallante. La inmediatez, el querer dar la información de primera mano o lanzar un titular, de una u otra manera, puede estar amenazando o terminar devaluando el periodismo deportivo. Es una muy buena pregunta, porque el periodista deportivo actualmente está como, periodista deportivo. No hace bien periodismo, estamos en un momento complicado del periodismo deportivo y creo que depende de nosotros también cómo nos posicionamos y de qué forma trabajamos. Pasó ahora con la noticia de la llegada de Luis Suárez a Nacional, que bueno, que antes de que llegara a Nacional, que se concretara, hubo muchos colegas o algunos medios que fueron confirmando cosas y cuando algo no lo tenemos confirmado, no lo podemos confirmar. Porque eso también lo relaciono con algo de la ponencia y es que la credibilidad que nosotros como profesionales tenemos depende de cómo ustedes nos ven a nosotros. Si nosotros confirmamos una noticia porque nos apuramos a querer dar una primicia, porque queremos tener esa, que está bueno, obviamente que siempre está bueno ser el primero, pero a veces es más importante cuidar la credibilidad de uno, cuidar la profesión de uno, ir por los caminos correctos y no apurarse. El tema de Luis Suárez allá en Uruguay creo que se conversó mucho, lo he hablado mucho con colegas también, lo hemos hablado, se ha conversado, porque justamente eso nos interpela a nosotros como profesionales, de qué forma abordamos el tema, cómo lo trabajamos, cómo confirmarlo. A veces es difícil acceder a esos protagonistas, a veces tenés suerte, hay que probar. En el sentido de que, bueno, si ni siquiera hago el intento por escribirle a Luis Suárez, no sé si me va a responder o no. Seguramente piense que no me responda y seguramente no me responda. Pero hago el intento. Y obviamente que después tengo estrategias como para llegar a confirmar determinadas cosas. Creo que bueno, también depende de nosotros, lo que estamos en los medios, de
de cambiar un poco esa tendencia, la cierta degradación o deformación de la profesión, donde bueno, ahí sí incide un poco las redes sociales, en poder bueno, hacer un trabajo profesional y con el mayor trabajo posible. Muchas gracias. Para Fernando, te pregunta Roberto Maldonado. Muy buena tu ponencia, bienvenido a Venezuela. Y la pregunta es... Gracias, Roberto. ¿En algún momento tuviste desánimo en tu trabajo? De ser positiva tu respuesta, ¿nos puedes decir qué hiciste para automotivarte y seguir? Muchas veces. Y yo creo que todos aquí hemos tenido desánimo alguna vez. O sea, quien te diga que no, creo que miente. Sí, muchas veces, de repente decir, ya, mejor otra cosa, ¿no? De repente ver que vas creciendo y que te estancas y que las oportunidades no llegan. Estando en Bein Sports en Estados Unidos, cuando parecía que el medio explotaba, llegábamos, ayer lo platicaba con Coqui, parecía que Bein llegaba como un nuevo ESPN, un nuevo Fox, y de repente se vino abajo y de un día para otro te cortan y te dicen, bueno, ya no hay contrato, a partir de mañana es freelance. Oye, pero es que mi hijo nace en un mes y si me cortas eso ya no tengo seguro gastos médicos. Pues así es. Y entonces ahí, ¿qué hubiera sido la fácil? A lo mejor decir, no, pues ¿sabes qué? Mejor me voy y me dedico a otra cosa, porque aquí no sé qué futuro tengo. Pero pues hay que tocar puertas, hay que moverse, hay que buscar por dónde, hay que seguir reinventándose. Pero sí, un montón de veces. Pero al final esto es pasión. Y si te apasiona, si realmente te gusta, si realmente lo quieres y estás hecho para esto, le vas a dar la vuelta y vas a buscar cómo salir adelante. Gracias. Mira, yo creo que vamos, a ver, miren todas las preguntas que quedan. Quedan alrededor de 20 preguntas, pero ya tenemos que ir resumiendo. Entonces vamos a hacer como que una ronda adicional. Es el bonus track que tenemos en esta mesa redonda con Milena, Juan Pablo y Fernando. ¿Te parece? Sí, empiezas tú. Ok, Juan Pablo. Ali Bueno, ¿cuál es tu recomendación para mantener la constancia en el periodismo deportivo impreso, tomando en cuenta que cada vez es más resumida la información en las redes sociales y el nuevo lector está adaptado a estos formatos cortos y carentes de detalles? Creatividad, lo relaciono con lo que decía Fernando, estar permanentemente en movimiento, no quedándote con lo que te dio resultado, porque lo que te dio resultado esta semana, capaz que la semana que viene no te da resultado. Tenemos que estar permanentemente en movimiento, porque aparte en el periodismo deportivo es todo muy cambiante. Entonces, el ser creativo, el estar buscando la vuelta, hay veces que pensamos, nos pasa mucho, pensamos... en una nota que capaz que esto no va a dar resultado, capaz que al lector no le gusta y sin embargo nos termina sorprendiendo. Entonces es eso de ir buscando ideas, estrategias. Hoy por hoy los medios digitales, los medios, sí, los digitales, los impresos no, tienen mucho, apunta a lo multimedia, a los videos, a las coberturas de los mundiales, de la Copa América. Vamos con un periodista especializado en hacer videos y multimedia para nutrir las redes sociales, para que las notas también tengan ese material. Tenemos que estar en constante movimiento para que sea atractivo. Muy bien. Fernando, la última, para ti. Amílcar Solano pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que no se ha atrevido a dar el paso para comenzar un podcast o programa de radio? ¡Hazlo! Hazlo, no pasa absolutamente nada. No le tengan, nunca le tengas miedo al fracaso, al ridículo. Hazlo, grábate, súbelo. Inventa, crea, no pasa nada. Digo, a lo mejor al principio te vas a escuchar tú y tu familia, pero después no sabes lo que pueda pasar. Hazlo, no tengas miedo de hacerlo, que no te detenga el miedo. Inténtalo, no pasa nada. Total, si pega, pues ya está, y si no pega, ¿qué pierdes? No pierdes absolutamente nada, hazlo. Haz las cosas, si traes ahí la inquietud, hazlo. Después a lo mejor te vas a dar cuenta que te gusta, que no te gusta, que te sirve, que no te sirve, que a lo mejor no era podcast, que a lo mejor te gusta más el video. Pero si no experimentas, ¿cómo vas a saber si es lo que realmente quieres hacer? Bien, para Milena Gimón, Ángela Jiménez está aquí con nosotros.
Buenas tardes, no es pregunta, pero me gustaría decirle a Milena lo importante y el valor que tiene para mí, sé que para muchos también, el que ella esté aquí. Parece que fue el domingo que te vi en DirecTV y hoy te tengo al frente. Gracias por tanto y por inspirar a tantas mujeres que amamos el fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias. El domingo estuve en el noticiero, así que sí me viste. Pero la verdad que, bueno, esas son... A mí Venezuela, bueno, es mi país. Aquí viví los mejores años de mi vida. Y cada vez que vengo recibo tanto cariño que no me quiero ir. Así que bueno, tengo ahora 2 hijos que me jalan. Antes me podía quedar un poco más, ahora no puedo. Pero este cariño que la gente me demuestra, te juro que me llega muchísimo al corazón. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 primeros ponentes del día, Milena, Juan Pablo, Fer. Un placer haberlos escuchado y además, como ya decían, tenerlos acá en Caracas es un inmensísimo placer para todos nosotros y por supuesto para la Federación Venezolana de Fútbol.